Buenas tardes, estamos en FEXMIN 2021 y ahora corresponde el acto de lanzamiento del libro de los colegas Francisco Camus y Juan Carlos Castelli, Historia, Exploración y Geología de los Yacimientos Metalíferos de Chile, 1900-2020. Hará la presentación el destacado geólogo y profesor emérito de la Universidad de Dalhousie, Marco Sentilli, uno de los socios fundadores del Colegio de Geólogos de Chile. Me permito resumir algunos hitos de su interesante trayectoria académica y profesional, sin entrar a detallar sus innumerables logros científicos y académicos en beneficio del tiempo. Marco Sentilli ingresó a la Escuela de Geología de la Universidad de Chile en 1958, un año después de la creación de la carrera, y recibió el título de geólogo en 1963. Estudió con grandes profesores como don Humberto Fuenzalía Villegas, don Héctor Flores Williams, el ingeniero Marín Rodríguez y los profesores visitantes Stanley Davis, Pierre Saint-Amand y Walter Stoll. Como estudiante trabajó para el recientemente creado Instituto de Investigaciones Geológicas IIG, actualmente Cernageomin. Ayudó en el mapeo regional del Alto del Elqui con Luis Aguirre Lebert e hizo su memoria en los mantos de manganeso de Fragua, cerca de Andacollo. En 1963 trabajó en un inexplorado Aysén, rellenando partes en blanco del mapa geológico, con conocidos geólogos como Aldo Moraga, Mario Serrano y Eric Tron, y el recordado explorador de Aysén, don Augusto Grosse. Posteriormente, en la oficina del IIG en Copiapó, valoró préstamos de NAMI a pequeños mineros en la zona cordillerana, y estudió decenas de antiguas minas y picados. Notando la total carencia de dataciones radiométricas, en 1968 fue a la Universidad de Queen's, en Ontario, Canadá, donde había un excelente laboratorio de potasio-argón. Su doctorado, supervisado por Alan Clark, lo retornó a Copiapó con otros 3 estudiantes. Ese estudio reveló que el frente magmático migró sistemáticamente desde la costa, desde el Jurásico, hace 200 millones de años, hasta el límite entre Chile y Argentina, donde se ubica hoy. Destacable, aunque cada frente produjo cientos de yacimientos metalíferos, el periodo más prolífero fue entre 40 y 30 millones de años, entre el Eoceno y Oligoceno, cuando se formaron los grandes porfios como El Salvador y Chuquicamata. Esto demostró el valor de la geocronología en la exploración mineras. En 1973, Marcos fue contratado por la Universidad de Dalhousie, en Halifax, como se ve en el mapa que tiene ahí al lado de su cabeza, en la costa atlántica de Canadá, donde aún reside. Apoyó más de 50 tesis de posgrado, algunas de geólogos que han contribuido considerablemente a la geología de Chile, como Víctor Maxaev, Darryl Lindsay, José Sembrano, Nick Wilson, Carlos Ulrichsen y Ricardo Boric. Hoy sigue activo en investigación como profesor emérito. Dejo con ustedes entonces al profesor Marco Sentilli. Buenos días o buenas tardes. Y me siento muy honrado de estar con ustedes. Gracias a los organizadores, al colegio y a todos los auspiciadores. Parto presentando al joven Juan Carlos Castelli, coautor del libro. Juan Carlos se graduó como geólogo en 1989 de la Escuela de Geología, carrera de 6 años dependiente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, mi alma mater. Realizó un posgrado en tectónica continental en la Universidad de Rennes en Francia entre los años 1999 y 2000. Cuenta con 32 años de experiencia en geología, abarcando áreas de producción, exploraciones y consultoría.
Ha asesorado a más de 30 compañías, realizando cerca de 250 trabajos de consultoría geológica en Chile y más de 150 en el extranjero. Es muy bueno para los geólogos entender de qué se trata la producción minera. Su carrera profesional la inició con 2 años como geólogo de producción en la compañía minera El Bronce de Petorca. Los siguientes 5 años trabajó como geólogo de exploraciones en la Empresa Nacional de Petróleo, ENAP, y luego fue geólogo de exploraciones en Codelco de 1995 al 2005, donde realizó mapas distritales de yacimientos como Chuquicamata y Andina, y también participó en programas de exploración en Chile, Argentina y México. Desde el año 2005 hasta el año 2011 trabajó como consultor en la empresa de servicios geológicos y de desarrollo de software GeoVectra, asesorando a compañías mineras de exploración orientadas a la búsqueda de cobre, oro y titanio, como también no metálicos. En los últimos 10 años ha sido consultor independiente, asesorando a empresas mineras de exploración de metales preciosos, no ferrosos, no metálicos y de exploración geotérmica. En Chile, desde Temuco hasta Ica, en Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, República Dominicana, México y Australia. Aprecio el efecto multiplicador de su actividad docente hacia la gente joven. Ha dirigido 4 memorias de título. Ha dictado 12 veces el curso de Geología de Campo de un semestre en el Departamento de Geología de la Universidad de Chile. ¿Quién en su sano juicio se atreve a llevar a un grupo de estudiantes de 6º año por 2 semanas en carpa a los cerros donde no hay wifi ni conexión de celular? Ha sido autor y coautor de varias publicaciones científicas sobre la geología estructural andina, una que evalúa especialmente y he utilizado en mis clases para explicar la violenta tectónica y erosión de los Andes. Es su pionero trabajo en 1997 con Jorge Skármeta en la Revista Geológica de Chile, volumen 24, hoy Andean Geology, sobre el granito de los espectaculares Torres del Paine en Patagonia, que todos deberían conocer si no lo conocen. La roca blanca allá arriba representa un magma intruido a 5 kilómetros de profundidad hace solo 13 millones de años, que hoy se encuentra a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y eso es bien espectacular. Y aquí paso a introducir a don Francisco Camus Infanta, que yo creo es uno de los geólogos más conocidos de Chile y yo creo que con el mejor conocimiento global de los yacimientos minerales chilenos. Egresado en 1964, también se tituló de geólogo en la Escuela de Geología de la Universidad de Chile. Cuenta con 52 años de experiencia en geología económica. Respeto a los geólogos que han trabajado en producción minera. Y Pancho se desempeñó 10 años como geólogo de minas en el gigantesco pórfido cuprífero El Teniente, en esos tiempos de Braden Copper Company y luego Sociedad Minera del Teniente. Significa que vivió profesionalmente los procesos de la chilenización y posterior nacionalización del cobre en Chile. Posteriormente trabajó 42 años de exploración, gran parte en cargos de responsabilidad gerencial. Desde 2006 se desempeña como consultor independiente. Pancho ha evaluado geológicamente todo tipo de yacimientos minerales en Chile, como en México, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay. Ha visitado minas en Estados Unidos, Canadá, Australia, Papúa Nueva Guinea, África, China y Europa, incluyendo pórfidos de cobre, iron ore, copper gold, estratos ligados de cobre, plata, skarns y epitermales. Todo tipo de yacimientos. Durante 5 años fue geólogo de exploraciones para la compañía minera Placer Metal. Por 5 años fue gerente de exploraciones para la compañía minera El Bronce, donde formó el grupo de geología de la empresa para sus minas operativas y promovió sus exploraciones en Chile. En Codelco durante 15 años ocupó el cargo de gerente de exploraciones, donde creó y organizó el grupo corporativo de exploraciones y dirigió el programa de exploración de Codelco. Esto llevó al descubrimiento de un yacimiento IOCG en Brasil
y en Chile 10 nuevos yacimientos, de los cuales Gaby se encuentra en operación. Gaby, por la poetisa chilena Gabriela Mistral, es un yacimiento menor, cerca de Chuquicamata, pero que emplea 450 personas muy bien pagadas y produce 100.000 toneladas de cobre fino en electrodos al año. Al precio del cobre de hoy, eso contribuye unos $1.000 millones anuales a la economía. Pancho no se esconde. Y debo decir esto porque explica mucho lo que lleva a nuestro libro aquí. Pancho no se esconde, es miembro activo de sociedades profesionales donde ha contribuido muchísimo como voluntario, obviamente todo sin remuneración. La Sociedad Geológica de Chile, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, el Colegio de Geólogos de Chile que auspicia FEXMIN, es miembro desde sus comienzos, socio número 100. La Society of Economic Geologists, SEG, en Estados Unidos, fue creada en 1919 y agrupa a 7.000 miembros de 90 países. En 2000 eligieron a Camus conferencista distinguido. En el 2006 fue vicepresidente del SEG. En el 2020 lo eligieron Honorary Fellow. Hay solo 11 en total en el mundo. Pancho ha sido editor y coeditor de 4 volúmenes de la revista internacional Economic Geology sobre temas relevantes de la geología económica de yacimientos de Chile y Latinoamérica, que se publicaron los años 91, 95, 2001 y 2012, colaborando con conocidos profesionales como Richard Sillitoe, John Dillis, Richard Peterson, Jeff Hedenquist y Michael Harris. Una cosa es editar, pero es autor y coautor de unos 30 trabajos en revistas y libros de primer nivel científico comparable a muchos académicos en universidades. El año 2003 publicó el libro Geología de los pórfidos de cobre de los Andes de Chile, auspiciado por Serna Geomin, Codelco y la Sociedad Geológica de Chile. En 2007 fue coautor del capítulo Metallic Ore Deposits del libro The Geology of Chile de The Geological Society of London. Y así llegamos al libro Historia, Exploración y Geología de los Yacimientos Minerales de Chile, 900 a 2020. Mejor calificados autores simplemente no hay. Acabo de entregar un corto trabajo por 5 autores para un Special Publication del SEG en honor de Jeremy Richards, que falleció hace un año, con un total de 8.000 palabras, 10 figuras. Yo, jubilado, trabajé más de 1.500 horas, calculo, en esta publicación. El libro de Camus y Castelli tiene más de 450.000 palabras y más de 200 ilustraciones. El libro tiene 10 capítulos partiendo por historia de la minería y de la exploración. Valiosísima será su exhaustiva descripción al día de los más importantes distritos mineros chilenos, que será un esencial portal de entrada para estudiantes y quienes quieran hacer exploración o invertir en Chile en el futuro. ¿Qué locura lleva a individuos a dedicarse a esto? Conozco a los colegas de hace muchos años y puedo decir enfáticamente que no es para enriquecerse. El libro propone una original estrategia para encontrar yacimientos ocultos, una nueva forma de mirar la geología y una serie de preguntas que el explorador debería hacerse antes de gastar dinero. No es necesario estar siempre de acuerdo con los autores, pero en contraste con sondajes de $200 el metro, estas preguntas que ellos proponen son absolutamente gratis. En lugar de patentar un tal esquema y mantenerlo mudo, lo comparte con nosotros y en su libro lo exponen abiertamente a vuestra crítica. Desde siempre, Pancho Camus ha tratado de formar equipos y educar. Apoyó trabajos de investigación en Codelco que antes de 1991 eran muy cerrados. Leyendo su obra, uno se da cuenta que lo que buscan los autores es compartir con nosotros y contagiarnos con su pasión por la maravilla que ha sido la minería en Chile y su espectacular historia geológica. Gracias, Juan Carlos y Francisco, por el privilegio de haber conocido vuestra obra desde antes que estuviera terminada.
Bueno, gracias a ti, Marco, primeramente por haber tenido la paciencia, digamos, de leerlo, digamos, ¿no? Nosotros con Pancho siempre nos preguntábamos dónde vamos a encontrar gente tan valiente que se atreva a leer este libro cuando lo vea, digamos. Y nos sorprendimos muy gratamente cuando tú empezaste a leerlo y nos decías, no puedo parar, está tan entretenido que no puedo parar, digamos. Muchas gracias, Marco. En fin, Y bueno, yo también estaba también sorprendido por eso, que cuando pensamos en quién haría la revisión técnica del libro, siempre les dijimos a los potenciales candidatos del monto del trabajo. Cuando le decíamos que estamos hablando de un trabajo de 1600 páginas en ese tiempo, con 10 capítulos, era un tema importante mencionarlo, porque y muchas personas iban a decir, están locos esto. Pero ahí está. Y afortunadamente, después de 4 años y medio, creo que tenemos en esta cosa, ya es una realidad. en fin. Entonces, partimos con las preguntas que tengo para ustedes y parto con la primera. Y esto va a los dos, no sé quién de ustedes va a contestar. He escuchado la opinión de que en Chile, con una historia minera de siglos, ya se han encontrado todos los yacimientos mayores, que es el ocaso de una historia, de una industria que ha sido tan fundamental para Chile. ¿Qué los motivó a ustedes a embarcarse en escribir este libro enciclopédico? Bueno, yo voy a partir tratando de darte una respuesta, porque siempre es un tema difícil, porque esto no es una cosa que uno despierta un día y dice, ¿sabes qué más? Voy a escribir un libro. Ahora, yo reconozco que yo ya había escrito cosas ya, o sea, que ya tenía como una cierta experiencia y sabía lo que eso significaba. Pero eso no significaba tampoco que me iba a sentir complicado de hacerlo. Considero de que si siempre ha sido mi interés comunicar y contar las cosas que uno hace. Y de eso viene de la época de la universidad. 2 profesores que yo tuve que me impresionaron mucho, el Walter C. Stoll, que nos hacía yacimientos metalíferos y otros ramos, y Giovanni Cecchoni. Los dos fueron inspiradores en el sentido de que lo que uno hacía, uno tenía la suerte de ver las ciencias geológicas en primer lugar, de tener la oportunidad de mirar las rocas, de enamorarse de esto. Pero eso tenía uno una obligación con la ciencia, había que contarlo. Si uno veía algo que fuera interesante, había que contarlo. Y en ese sentido, Walter Sear era así. Él nos dice, ustedes estudian un yacimiento, tienen la obligación de comunicar aquellos aspectos de ese yacimiento que sean de interés para la comunidad. Y lo mismo fue Giovanni Cecchoni, porque Giovanni Cecchoni, cuando leyó mi memoria era tan simple que a raíz de este libro yo cambié las conclusiones. Él me dijo, esta parte de su trabajo se ve interesante y yo creo que merece ser publicada. Y eso fue en un momento muy complicado, porque estoy hablando del año 66, por ahí. ¿Y dónde publicaba? Era un cabro chico recién salido y la única revista de minería que en esos años circulaba era la revista Minerales. Y no era una revista que publicaran cosas de geología. Yo no sé, a lo mejor fui uno de los primeros que publicaba algo. Pero cuando yo llevé ese trabajo a este ingeniero de minas, que fue muy famoso, que le llamaban el J. Ayala, quedó fascinado. Contaba que un geólogo le traía este trabajo y estaba fascinado y me empujó para que se publicara. Y todavía tengo algunos digamos, ¿cómo se llaman? Algunas copias de esa publicación. Pero en fin, eso, pero ya a estas alturas del partido y con un afán de comunicar,
evidentemente, la cantidad de información geológica que hemos generado los geólogos en Chile, y especialmente en los últimos 40, 45 años, desde que empezó el boom de exploración en el año 74, indudablemente que ha sido gigantesca. Y la cantidad de descubrimientos que hemos hecho en estos años, yo los tengo contabilizados como 132 depósitos, lo que nos ha llevado a que hoy día tengamos en Chile del orden de una cifra de 79 pórfidos de cobre, que contra 8 que habían el año 1974, cuando recién empezaba el boom de las exploraciones. Y esas minas las operaban dos compañías grandes, dos corporaciones gigantescas, que una era la Kennecott, que era muy importante en ese tiempo, y sobre todo la Anaconda, que hoy día ya no existen. Prácticamente la Kennecott es una subsidiaria de la Río Tinto, o sea, por ahí metía y perdía en el firmamento, y Anaconda desapareció. De manera que cuando uno mira para atrás y recuerda todo el espectáculo de la nacionalización del cobre. La nacionalización del cobre se nacionalizaron 2 compañías y se nacionalizaron 4 minas. Eso fue todo. Y hoy día tenemos el orden de 20 empresas mineras grandes que están operando en Chile, que operan, entre las cuales hay empresas chilenas, empresas, corporaciones gigantescas chilenas, que operan del orden de 20 pórfidos de cobre, y una serie de otras empresas de mediana minería, tan importantes que las ventas de la mediana minería en Chile superan los 2.400 millones de dólares al año. O sea, es más, solamente de la mediana minería, es más de lo que estamos exportando en vino. Estamos importando en vino, creo que son 1.500 millones, y en mediana minería exportamos de los 2.400 millones. Entonces, eso fue una de las primeras cosas. Pero además de eso, con Juan Carlos hemos estado estudiando uno de los temas que son vitales y que Juan Carlos Guajardo lo mencionó en la charla invitada anterior, y que se refiere al problema que hemos tenido de que el grassroots, la exploración básica, ha disminuido sustancialmente, y prácticamente el año pasado prácticamente no se hizo exploración básica. Y si no hacemos exploración básica, no vamos a encontrar proyectos. Y eso es la explicación por la cual no tenemos proyectos mineros en la actualidad. Y entonces el futuro de la minería en Chile depende mucho de los nuevos proyectos que se generen. Pero esos proyectos me motivaron a mí, siendo ya gerente de exploraciones en Codelco, de buscar nuevas ideas. Que no nos quedáramos con el mito de que Chile estaba maduro para la exploración. Eso era un mito en opinión nuestra, pero había que buscar herramientas nuevas, medios nuevos para enfrentar la exploración, porque Chile tiene una parte muy importante, como el 60% de las provincias del norte están cubiertas, no solo con grava, sino que también con rocas volcánicas terciarias recientes. Entonces, había que entender algo más de lo que era los depósitos y los modelos que nosotros usamos. Nosotros hemos desarrollado, especialmente en los pórfidos de cobre, modelos muy robustos digamos, para explorar. Pero esos modelos apuntan fundamentalmente a la exploración descriptiva, que es lo que sirve fundamentalmente para el brownfield, para la exploración distrital. O sea, para una escala pequeña, por llamarlo así. Una escala de, qué sé yo, 6 kilómetros cuadrados, 4 o 6 kilómetros cuadrados, que es el entorno de un depósito. Pero ¿qué pasa debajo de eso? Ese era un tema que con Juan Carlos queríamos entender. No puede ser que un yacimiento como Chuqui o como Teniente, por hablar de 2 de los gigantes que tenemos, partan con el pórfido Chuqui y partan con el pórfido dacítico en el Teniente. Nos parecía absurdo. Eso tenía que estar conectado más abajo para poder llegar a la fuente
que tenían que ser, obviamente que tienen que ser las cámaras magmáticas, que nadie la ha visto y nadie va a ver probablemente una cámara magmática, pero obviamente que las cámaras magmáticas es la fuente de los fluidos. En una cámara magmática la cantidad de elementos químicos son todos los que están los elementos químicos que existen que se han reconocido en el mundo. Y probablemente hay otros más que no se han conocido todavía. Entonces, esa comprensión era, pero obviamente que entender eso implicaba algunos elementos simples, porque uno siempre en la ciencia busca complejidades, pero la historia y la ciencia nos muestran que muchas de la ciencia y de las ideas nuevas que se han descubierto en el mundo son por sentido común. Cuando uno piensa en Tesla, en Edison, en los grandes descubridores, esos tipos se les ocurrió un detalle, que a veces lo veían cuando estaban debajo de un árbol, cuando viendo como caía una manzana. Pequeñas cosas. Entonces, nosotros con Juan Carlos miramos las ideas para buscar esas herramientas que necesitábamos para poder enfrentar la exploración. Pensamos en cosas simples. Y esas cosas simples nos vinieron del petróleo. El petróleo siempre funciona con 3 elementos. La fuente, que en nuestro caso tenía que ser en la cámara magmática, las estructuras, o sea, los canales de circulación que se tienen que de alguna forma conectarse desde la corteza superior hasta la cámara magmática y drenar esos fluidos que se estaban, todos esos elementos y esos fluidos, esos gases que se estaban acumulando en la cámara. Y posteriormente una trampa, que es la trampa que finalmente es lo que forma un yacimiento petrolero, pero también es el que forma un yacimiento minero. Entonces, esos conceptos que son relativamente simples, y entonces nos permitían enfrentar ese tema sin la necesidad de llenar un mapa geológico de rayas azules que no nos servían para nada. Los grandes conceptos tenían que estar acá. Después, el otro tema que fue muy apasionante para nosotros fue ver por qué tenemos estas agrupaciones de yacimientos. Un comentario común que hacen muchos geólogos es, para ir a buscar elefantes hay que ir a la tierra a los elefantes. Y esa era la manera de que muchos de los geólogos más famosos del mundo siempre han hecho esos comentarios y los han publicado en revistas y en libros. Pero, claro, eso es verdad, pero ¿por qué se producen esas cosas? Entonces, bueno, empezamos rápidamente a darnos cuenta que estábamos hablando de un tema de escala. Uno es la escala del depósito, que es la escala, que es el dibujo que nos hacen los geólogos que han trabajado los modelos y los modelos de yacimiento, llámese el Dixílito del año 2012 con el modelo más reciente, más robusto que tenemos, pero yo no me olvido de Lowell y Gilbert con el modelo del huevo frito que después se transformó, y que es un modelo esencialmente geométrico que pone las cosas en esa perspectiva. Pero después lo que hicieron Gustafson y Hunt con el modelo con Salvador, que generaron un modelo evolutivo que se acerca mucho más a la realidad de los procesos geológicos y que ha sido copiado también en muchos otros estilos de mineralización. Entonces, esos elementos eran importantes. Era que no nos podíamos quedar con esa escala, a la escala del yacimiento, que es lo que nos muestra los modelos de yacimientos que estamos hoy día, y que son fundamentalmente, apuntan a una geología descriptiva. Y nosotros para buscar yacimientos escondidos necesitamos una geología predictiva. Entonces los elementos, las herramientas que necesitamos para esa búsqueda tienen que ser de esa naturaleza. De otra escala, estamos hablando de considerar áreas ya de 30, 40, 50, hasta 500 kilómetros cuadrados. Por eso que en esos ambientes, en esas áreas, es donde uno puede encontrar estos cuerpos individuales. Y eso es lo que descubrimos, que en Chile tenemos, sí, hasta aquí llegó, tenemos yacimientos. En el libro ustedes parten con una reseña histórica de la exploración y de la minería. Y esos cuadros creo que son muy explicativos. Habíamos hablado de que podrían probablemente mostrar alguno de estos
La figura número 1 muestra la historia, podríamos verla. Pero lo que quería terminar de decirte era de que en Chile, usando este modelo, estas herramientas que hemos desarrollado y que se expresan en el libro, podemos entender por qué hay áreas gigantes en Chile de 300, 400 kilómetros cuadrados que tienen entre 1 y 10 yacimientos, 10 cuerpos individuales. Por eso le cambiamos el nombre a los yacimientos. Si ustedes cuando lean el libro van a encontrar que cada lugar donde existe un cuerpo mineralizado, si miramos Chuqui, usemos el ejemplo de Chuqui, tú tienes el Chuquicamata, RT, la MM y el Cluster Toqui, que son 4 o 5 yacimientos que forman 8 cuerpos individuales que están distribuidos en un área que tiene 35 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho. Todos están en ese contexto. En el libro no voy a entrar en los detalles de eso, pero ese ya es la herramienta principal en la que hemos logrado, y que el conocimiento de los geólogos es una herramienta que la estamos usando. Y la hemos estado usando no solo en Chile, sino que en Perú y en otros países. A ver si podemos ver esa. Ahí está la figura. Pero no. ¿La pueden compartir? Todavía no la comparten. La están compartiendo, Pancho. Pancho, ahí la estás viendo todo. Todas las podemos ver. Yo no la veo. O sea, yo veo una cosa chiquitita. Y cambia la vista, Pancho. Que yo no la veo en la pantalla mía. Arriba a la derecha. Sí, Por la ahí derecha. la estoy viendo, donde está Ángelo, pero no se ve en la pantalla. Bueno, si no se puede. Pancho, todos la están viendo, escríbele nomás. Bueno, aquí la voy a ver bien de lejos. A ver, aquí yo tengo una copia. En ese cuadro, esa figura, para los que lo vean, está dividida en 4 periodos, en que yo he dividido y que aparece, ese cuadro es del libro, que se divide Chile, digamos, la historia de Chile desde 1900 hasta la fecha, en cuatro zonas, en cuatro periodos que están divididos por quiebres que se han producido en la historia de Chile. Quiebres importantes, que fueron claves. El primer periodo abarca desde 1900 hasta 1930. 1930, que es la fecha de la gran crisis, ¿no es cierto? Que más o menos empieza en 1929 y que dura hasta el 1932, y que tuvo un tremendo impacto en Chile. El segundo periodo es el periodo de 1930 a 1955, porque el año 55 se dicta una ley, la ley que se llama la 11.828, que es la ley del nuevo trato. Esa ley es la primera política pública que se publica en Chile, que se establece en Chile. Hasta esa fecha nunca había habido una ley que entregara un marco de referencia para el desarrollo ya político, social y económico de la minería en Chile. El tercer periodo va del año 55 al año 74, y ese coincide con la dictación del año 74 del decreto ley 600. Ese decreto es también la segunda política pública más importante que se ha dictado en Chile, porque cambió las condiciones, abrió el mercado para que cualquier inversionista chileno o extranjero pudiera invertir en Chile, y con todas las reglas del caso, y a raíz de eso es que se inicia en Chile el desarrollo de la exploración y la minería moderna como la vemos hoy día. Y por lo tanto, el último periodo va desde el 1974 hasta la actualidad. Aquí en el cuadro aparece el 2014, pero ustedes lo pueden extender tanto. Además, en ese cuadro se muestra con una línea azul la producción de cobre fino de Chile, que
el pic se empieza a producir, digamos, el salto empieza a producirse a partir del año 75, y el gasto en exploración también a partir del año 74-75. Parece que se nos ha congelado don Pancho. Y el gasto en yacimientos a partir del año 74-75. Yo creo, para no interrumpir, voy a pasar a mi segunda pregunta, si está de acuerdo el... Vale, ¿Vale? Marco. Entonces, perdón, Pancho, voy a cortar ahora y le paso a la segunda pregunta, que creo que va a ser más para Juan Carlos. Uno de los términos más usados y discutidos en su libro es la palabra falla. Hay 1029 veces citada, sobrepasada solo por el término alteración. ¿Podrían explicar por qué estiman que comprender las fallas geológicas será fundamental para la exploración futura? Y esa pregunta es más bien para Juan Carlos Castelli. Gracias, Marco. Bueno, primeramente, dentro del ámbito de la geología económica, quiero reconocer que yo, mi persona, y quizás muchos geólogos económicos se sienten identificados, hemos sido especialmente ingratos con las fallas, digamos. En el siguiente sentido, ¿verdad? Cuando encontramos un intrusivo, nos esmeramos, ¿verdad?, en describir sus fenocristales, sus maclas en las plagioclasas, las edades. Cuando llegamos a las alteraciones, ¿verdad?, nos esmeramos, ¿verdad?, en describir muy bien los minerales y hemos inventado aparatos sofisticados, ¿verdad?, para hacer pima y otras cosas y saber en detalle, ¿verdad?, esos minerales, qué características tienen, las presiones, las temperaturas, las que se formaron. Y como hablaba al comienzo Pancho y tú también, Marco, para tener un sistema mineralizado finalmente necesitamos tres elementos, sea petrolero o sea metálico, ¿verdad? Necesitamos una fuente, un conducto y un reservorio. Y lo que todos estamos buscando finalmente es este reservorio, ¿verdad? Que es el depósito mineralizado económico. Y nos olvidamos de los otros dos, digamos, ¿verdad? De las cámaras magmáticas que nunca vamos a ver, que podemos estudiar, podemos ver en magnetometría, pero también nos olvidamos del conducto. Y este conducto, entonces, es la famosa escama gruesa, esta falla que tiene características propias y que permite ser diferenciada de los otros sistemas de falla. ¿Verdad? Tenemos fallas de distintos tipos que nos enseñan en la universidad. Tenemos las fallas normales, las fallas inversas y las fallas de rumbo. Y hay un tipo de falla, ¿verdad?, que es una combinación de estas. Es una falla, ¿verdad?, de largo aliento, que se reactiva en muchas oportunidades y que arranca como una falla normal, en un evento extensional y que va creciendo, ¿no? Y va creciendo en el tiempo igual que las personas, digamos, igual que los árboles. En la medida que se va reactivando, va creciendo con estos sismos, ¿verdad? Y en estos ambientes extensionales, entonces, son estructuras que permiten generar espacios para que se formen cuencas, sean estas cuencas sedimentarias o cuencas volcánicas. Y posteriormente, cuando cambian los regímenes tectónicos, algunas de estas estructuras, ¿verdad?, que arrancaron como fallas normales se comienzan a reactivar. En distintos modos, en algunos casos como de rumbo, durante un evento, ¿verdad?, de convergencia paralela al límite del continente, o en otros casos, ¿verdad?, en forma inversa. Y es entonces en estos momentos, cuando empiezan las inversiones tectónicas de estas estructuras, que estas estructuras se reactivan en modo inverso, y ahí entonces se necesita una simbiosis, ¿verdad?, para que estas estructuras se puedan reactivar. Necesitan fluidos que puedan separar los planos, ¿verdad?, y que permitan que estos bloques se puedan levantar. Y estas son entonces las estructuras que permiten que las cuencas, ¿verdad?, las cuencas sedimentarias o volcánicas se inviertan y se levanten. Son las estructuras que dan origen a las cordilleras, ¿verdad?, a la barogénesis. Y son entonces estas mismas estructuras que durante su evento compresivo, en su actividad y en su relación con las cámaras magmáticas, permiten que asciendan los magmas. Estos magmas, ¿verdad?, que se emplazan en la corteza en ambientes compresivos como sills o intrusivos, digamos, y en ambientes extensionales permiten que estas cámaras magmáticas drenen la superficie formando volcanes. Bueno, estas mismas cámaras que mencionaba Pancho, ¿verdad?, que contienen todos los elementos de la tabla periódica, cuando el ambiente tectónico es favorable en función del tiempo compresivo, estas cámaras no pueden drenar todos sus volúmenes y se comienzan a diferenciar. Y partimos entonces con rocas originalmente, ¿verdad?, estudiadas desde estudiantes, ¿verdad?,
con la famosa serie de Bowen, ¿verdad? En los cuales primero se precipitan los minerales que tienen más fierro y sucesivamente, una vez que se van deprimiendo estos elementos, las cámaras, ¿verdad? Empiezan a formar magmas más evolucionados, ¿verdad? Hasta llegar a las cosas más ácidas. Es en ese proceso, ¿verdad?, que los elementos metálicos no entran en las redes cristalinas y entonces empiezan a formar un concentrado con los fluidos, ¿verdad?, que van aumentando en proporción del tiempo, dado que los otros elementos han sido deprimidos. Es en ese momento que esas estructuras que estamos mencionando, las escamas gruesas, adquieren un rol importante, porque son las que canalizan, permiten que asciendan estos magmas hasta ciertos niveles de la corteza, entre 4 y 2 kilómetros, formando los intrusivos, los hilos precursores, ¿verdad? Y finalmente, entonces, estos depósitos, que es lo que finalmente estamos buscando nosotros. Entonces, Francisco, al referirse al tamaño y la escala, estamos nosotros entendiendo que el sistema, ¿verdad? El sistema mineralizado, se puede entender que es una cosa que puede tener entre 30 y 500 kilómetros cuadrados en área, y que podría ser, llevándolo a un símil simple, ¿verdad?, en la biología, a una vaca. De una vaca que pesa 600 kilos o 500 kilos, nosotros estamos interesados en un filete. Ese filete que pesa 2 a 3 kilos es una parte pequeña de todo el sistema, que es la que nosotros más valoramos, digamos, pero que tiene una ubicación particular dentro de la vaca, no está en cualquier lugar. De igual forma, entonces, estos yacimientos tampoco están aleatoriamente contenidos dentro de toda esta masa de rocas intrusivas, de los precursores. Están controlados de alguna forma, ¿verdad?, en distancia, y por lo tanto, y por ende, en tamaño y en ley, digamos, a esta escama gruesa que es la estructura principal. Muchas veces uno tiende a pensar que la estructura principal de un yacimiento está dentro del yacimiento. No es así. Las estructuras que están dentro del yacimiento son de menor tamaño. Pueden ser muy importantes, pueden tener muy alta ley, pero esas estructuras no son las estructuras más importantes. Usualmente la estructura más importante no está en el yacimiento, sino que está en las vecindades. Es cosa de imaginarnos un segundo, Marcos, que tenemos que explicar que en torno a muchos yacimientos, no solamente en Chile, a nivel planetario, en la vecindad de yacimientos muy importantes hay paleozoicos a los lados. Entonces uno se podría preguntar qué relación tiene este paleozoico con el yacimiento. Probablemente en forma temporal, ninguna. Pero espacialmente ese paleozoico está en superficie porque una estructura particular permitió que este volumen de rocas muy antiguas estuviese en superficie. De igual forma las rocas metamórficas, en muchos lugares del planeta, nuevamente, independiente del tipo de dilución. Independent of the type. El tamaño, entonces, del yacimiento, como decía, va a depender de la distancia a la que se encuentra de esta escama gruesa. Entonces, nosotros con Francisco hemos querido rescatar, ¿verdad?, de alguna forma, la importancia de las escamas gruesas y ponerlas en un lugar principal al momento de la exploración. Porque si no tenemos escamas gruesas, no vamos a tener yacimientos importantes. Bien, muchas gracias. Voy a pasar, muchas gracias, Juan Carlos. Una pregunta, se nos había congelado Pancho Camos. ¿Podemos escucharte ahora? Sí, yo creo que sí. Ya, ok. ¿Se puede? La tercera pregunta, ustedes ya lo han explicado ahora, dice usted, el sistema que crea un yacimiento mineral es órdenes de magnitud mayor que el cuerpo mineralizado que buscamos y exploramos o explotamos. ¿Podrían explicar con un par de ejemplos su insistencia en la importancia de la escala necesaria para la investigación geológica orientada a la exploración? El libro es claro en muchos de los diagramas que tienen ustedes en ese aspecto. Sí, eso lo podríamos explicar con la figura 2 que le entregamos a esa misma. Y ahí se ven las distintas escalas que nos interesa remarcar. Hay tres figuras incorporadas dentro de esa gráfica que corresponde a lo que llamamos un sistema mineralizado. O sea, un sistema mineralizado ya no es solamente limitado al cuerpo, al chuqui, al teniente, a la escondida, no. Es mucho más que eso. Incluye, y ahí están las escalas que hablamos. El cuerpo mineralizado, o el yacimiento, lo hemos llamado para los efectos prácticos dentro de este modelo un foco colector. ¿Y qué significa eso? Significa el lugar físico en el espacio cercano a la escama gruesa
que puede estar en una distancia de 0 a 3 o 4 kilómetros de distancia, que es una estructura que puede ser perpendicular o con algún ángulo respecto a la escama gruesa, y que a partir de esa estructura de segundo orden es donde fluyen los fluidos que vienen desde las cámaras magmáticas, pasan por el centro intrusivo precursor, y de ahí se desprende y se concentran en este lugar que hemos llamado el fondo. Y a ver, parece que Pancho... Un centro... Parece que Pancho tiene problema de conexión. Bueno, voy a seguir comentando la respuesta. Bueno, ¿Pancho? Sí. Sí, parece que yo no... Ya, voy a tomar yo la respuesta. Bueno, ahí en esa lámina vemos 3 escalas, ¿verdad? Tenemos arriba la escala del depósito, en color café, en la cual básicamente... Dale, Pancho. Aquí volví yo. Pero sí. Dale. Bueno, el modelo geológico entonces que interpreta cualquiera de los cuerpos de Chucky, ya sea Chucky o cualquiera de los cuerpos del clúster Toki o la está representado en el modelo de Sillito que se ve a la derecha del gráfico. Pero ustedes ven que el modelo de Sillito se corta en la base del cuerpo mineralizado o del fuego colector. Ese es el fuego colector. Pero ahí no hay estructuras puestas, no hay ninguna cosa, nada de lo que pasa para abajo. Ahí se interrumpe. Y eso tiene una columna, representa una columna mineralizada que puede tener como máximo conocido a la fecha de unos 2 kilómetros, o un poco más. Pero no es la generalidad. La generalidad anda en el orden de 500, 800 metros. Debajo del fuego colector aparece el centro intrusivo, que es el cuerpo polifásico que se ubica en una discontinuidad permisiva y que nace y que es alimentado por la escama gruesa. Y finalmente, en la parte más profunda estaría la cámara magmática ya, que es la fuente Ahora, un sistema mineralizado complejo entero se muestra en la figura de la derecha, debajo del modelo de Sillito, en que ahí se muestra un perfil de un sistema mineralizado, cualquiera que sea, cualquier sistema que ustedes quieran. Y ahí en ese dibujo aparece la superficie, una paleosuperficie, aparece una escama gruesa que está en el lado derecho y que pone en contacto rocas paleozoicas contra rocas mesozoicas, y aparece el centro intrusivo polifásico con 3 fases y 3 cuerpecitos de 3 fuegos colectores que pueden representar, uno está en la misma escama gruesa, y 2 que están un poquito alejados. Esa distancia nosotros no está estimada, está calculada, porque hemos medido las distancias en el caso de los pórfidos. En el libro se habla de 48 pórfidos a los cuales le medimos esa distancia que hay desde la escama gruesa hasta la ubicación del pórfido. Y así tenemos, volviendo a Chucky, tenemos 2 cuerpos que están prácticamente casi en la distancia 0 de la escama gruesa, que es Chucky, el pórfido Chucky. Ese es el fuego colector. Y más al sur, es otro fuego colector. RT está un poquito distante, está como dentro de 1 kilómetro desde la escama gruesa, y los yacimientos que forman el clúster Toki están en más o menos 3 kilómetros de la distancia. Entonces, eso está representado ahí. Hay otra figura después de eso, para terminar la historia, que muestra estos centros intrusivos. En una imagen Google, esa misma. Y ahí está representado de la izquierda que parte la parte noroeste, llamémoslo así, de la figura, está Chuquicamata, digamos, ese es el centro intrusivo
de Fortuna, y con su escama gruesa correspondiente y la ubicación de los focos colectores. A la derecha está el Abra, que es en Chile, yo diría que es el centro intrusivo mejor expuesto porque está prácticamente enterito. Uno lo ve que aflora así todas las rocas que estaban donde se emplazó el pórfido, donde está el Abra, han sido erosionadas. Buena parte quedan pedazos en la parte norte, algo en la parte sur, pero en la parte más al norte, ahí donde se ve el pórfido del Abra, y más tirado más hacia el este aparecen los volcanes. En la parte sur están los dos pórfidos grandotes del Teniente, donde también se ve la escama gruesa que es de dirección noreste, y los cuerpos están hacia el norte, el centro intrusivo, que tiene dos componentes. El más antiguo es el Gabro, que es el máfico, y el que está sobre él, en su evolución, estaba una corsodiorita. Y a la derecha está el Andina disputada, también está ubicada la escama gruesa, y en ese es el centro intrusivo con el mayor número de focos colectores, porque son 10. Y queda como la mitad del centro intrusivo que no se han reconocido cuerpos mineralizados, focos colectores. O sea, eso siempre ha quedado en una duda que he tenido toda la vida yo. Eso es, Marco. Bien, Juan Carlos Marcuart, ¿estás? Juan Carlos Marcuart, Está durmiendo. estás No. silencioso, estás mudo. Sí. Juan Carlos, tienes tu micrófono apagado. Micrófono apagado. En fin, no, yo creo que se nos está pasando la hora y me imagino que debe haber algunas preguntas. ¿Ha recibido preguntas, Juan Carlos Marcuart, del auditorio? Perdona, no voy a encontrar aquí el micrófono. No, por el momento no, estamos ya prácticamente cerrando por la hora, así que si quieres tú... ¿Puedo hacer una última pregunta? Porque es algo que me parece importante históricamente y preguntas para el futuro. Perfecto. ¿Cuál ha sido, cualquiera de los dos que pueda contestar, cuál ha sido la importancia del enriquecimiento secundario en la metalogénesis de Chile? ¿Podría explicar la diferencia entre el pasado y futuro minero del norte y sur del país en cuanto a el enriquecimiento secundario y procesos secundarios? ¿Quieres que lo conteste, Juan Carlos? Dale, Pancho. Bueno, yo creo que ese es uno de los fenómenos de los procesos que nosotros en el libro lo llamamos modificaciones supérgenas, si tú te recuerdas, más importantes que han habido en Chile. Y probablemente en otro país, en el suroeste de Estados Unidos, en otro lugar donde estos procesos también se desarrollaron de forma tan importante, a la vez de que en el sur del Perú también hemos tenido, en México también ha habido algunas situaciones parecidas. Pero ese fenómeno, si no hubiera sido por ese fenómeno, Chile no habría partido con la minería. Todos los yacimientos, todos los pequeños depósitos que se explotaron, se empezaron a explotar, se reconocieron y se empezaron a explorar en Chile desde la época que llegaron los conquistadores, son cuerpos con enriquecimiento secundario en la parte superior. Pero que la gente de la época no tenía la tecnología, el conocimiento, de manera que los depósitos, a medida que bajaban y se explotaba esa cuestión, era lo único que se podía explotar. No hay que olvidarse que los yacimientos tienen una ley de corte de 8%, 8 o 10%. Y si uno mira, Diego de Almagro, cuando pasa por primera vez por cerca de Chuqui, y le muestran, saca el cobre ahí para cambiar las herraduras de los caballos, resulta que Chuqui, cuando los empresarios mineros del siglo XIX empezaron a operar en Chuqui después de la Guerra del Pacífico, no profundizaban más allá de 50, 100 metros. Y lo que estaban explotando eran los procesos de enriquecimiento secundario expresados como óxidos. Chuqui, todo el proceso secundario estaba representado por
óxidos verdes que le llamaban los mineros, pero que eran sulfatos, cloruros, básicamente ese tipo de minerales, o sea, chalcantita, gronquita, atacamita, y sulfatos, que era la antilerita, brochantita, esos eran los minerales que se explotaban. Pero una vez que ya pasaban de eso, ni siquiera podían explotar los sulfuros que parecían. Eso ocurrió también hacia el sur, hasta la parte hasta Coquimbo, y más al sur incluso. Incluso eso uno lo puede hacer extensivo a los yacimientos de oro. Los yacimientos de oro eran la misma cosa. Y eso, lo que podían explotar de yacimientos de oro en esa época era incluso menos de 50 metros. Cualquier yacimiento de oro a los 30, 40 metros, ya prácticamente la parte oxidada desaparecía, entraban en los sulfuros, entraban en pirita, y hasta ahí no llegaba la explotación. Pancho, ¿Sí? una pregunta sobre esto. En el pasado lo entendemos, pero el enriquecimiento secundario en el norte fue alrededor de 20 millones de años. Sí. Y hay volcanismo posterior a eso, tenemos las ignimbritas que cubren, que tienen 10. ¿Puede haber yacimientos secundarios escondidos bajo las rocas volcánicas y cómo los buscamos? Bueno, eso iba. Lo que mencioné o describí fue de la época del siglo XIX para atrás, pero del siglo XIX para adelante, ya cuando se empieza se desarrollan las tecnologías de explotación, de concentración, los sulfuros ya pudieron ser trabajados. Y yo diría que los procesos de enriquecimiento secundario han sido tan importantes que ellos fueron los que dieron origen a la calidad en términos de contenido, de leyes que tienen los yacimientos chilenos. Eso es lo que nos hace distintos a los demás. O sea, pensar en un yacimiento como Chuqui, que tenía 2,5% en su zona enriquecida, era espectacular. Teniente, por ejemplo, Teniente nunca pasó más allá del 2%, pero gracias a eso también fue posible explotarlo. Eran factibles de explotar por esa razón. Y eso se ha extendido incluso a los depósitos cubiertos, porque estos procesos ocurrieron en la parte más al norte de Chile, antes de la depositación del Mioceno, antes del Mioceno. Entonces, prácticamente cuando se depositan la formación Altos de Pica, que es súper conocida, ¿no es cierto? Eso permitió congelar o archivar los yacimientos de cobre, y que nadie los podía alcanzar, no había como no pillarlo. Pero se fueron encontrando, y este modelo que nosotros hemos desarrollado, este paradigma, este cambio de paradigma, estas herramientas que hemos entregado, son perfectas para enfrentar ese tipo de situaciones. O sea, y además ya de hecho la hemos aplicado ya. Pero básicamente esto que hemos desarrollado con Juan Carlos es el modelo que nosotros queríamos para precisamente esa zona. Marcos. Muchas gracias. Marcos. Te dejo entonces, Juan Carlos Marcuart, te dejo la palabra. Hay dos preguntas. Una práctica que dicen, ¿dónde se puede comprar el libro? Y la otra, una pregunta un poco más complicada, que dicen, en resumen, ¿hay espacio para explorar en Chile o no? Ya, yo contesto, Pancho. Sí. Sí, estamos convencidos con Francisco que queda espacio, queda mucho espacio, digamos. Uno son el tema de las zonas cubiertas. Evidentemente que el proceso geológico, ¿verdad?, de aporte geológico en la historia de Chile arranca hace 50, 60 años y ha sido extremadamente significativo. Pero seríamos arrogantes o soberbios pensar que en 50 años hemos entendido y hemos mapeado y tenemos todo claro lo que pasa en Chile. O sea, evidentemente hemos avanzado mucho, pero también queda mucho trecho. Significa que evidentemente Chile todavía no está levantado al 100.000, digamos, en detalle. Hay paños de 250.000 de Chile que todavía no tienen carta geológica. Entonces, evidentemente quedan muchos espacios para mejorar por ese lado. Estamos convencidos de que quizás hay 30 o 40% de yacimientos en Chile que todavía no se han encontrado, solamente en las zonas escondidas, porque las herramientas todavía no las hemos desarrollado, estamos en ese proceso. O sea, estamos convencidos con Francisco que la madurez no se refiere a la realidad, la madurez se refiere a que las personas, los equipos que están explorando no tienen nuevas herramientas, ellos están maduros. Necesitamos ideas nuevas. Cuando hay ideas nuevas se abre una puerta y van a partir de nuevo los descubrimientos. Estamos convencidos con Francisco de que ese es el norte.
Y respecto a la tema de la venta del libro, en los próximos días van a aparecer los formatos y en términos de papel y de aplicaciones digitales donde se pueden comprar y donde se pueden descargar. Se va a anunciar oportunamente y se pretende hacer un lanzamiento formal del libro en la cual esté disponible para la venta. Lo que esperamos va a ocurrir dentro de los próximos 2 meses. Me gustaría agregar una cosa más, Marco, a lo que dice Juan Carlos, que ese es un tema bien clave, porque este tema de los espacios para descubrir, que ha sido un tema que se ha discutido mucho, incluso últimamente, por el tema de la propiedad minera. Siempre se habla de que la propiedad minera la ocupan las grandes compañías y el resto de la gente no tiene ninguna posibilidad. La verdad es que hay algo de eso, es verdad, pero también existen otros elementos que hay que tener presentes. Una de las cosas que nosotros hicimos con Juan Carlos en este trabajo, que es uno de los productos y que tiene relación con esto, es lo de las franjas metalogénicas. Si ustedes recuerdan, las franjas metalogénicas en Chile siempre han sido pensadas como 5 franjas. La de la cordillera de la costa, que corresponde al Cretácico, ¿no es cierto? La franja de la depresión central y las franjas de Domeico y la franja de la alta cordillera. Cuando uno trabaja en detalle y en el análisis detallado de estas franjas, puede subdividirla y desagregarla y se ajusta mucho mejor a la realidad. La franja de la costa es la única que tiene decente los 9 estilos de mineralización que existen en Chile. Están todos. Nómbrame el que quiera y ahí está. Te digo cuál está. Tenemos montones de edades, afortunadamente ahora, lo que nos ha permitido subdividir la cordillera de la costa en todas estas franjas. O sea, tenemos 3 franjas de yacimientos epitermales. Tenemos 2 franjas de yacimientos de cobre plata. Tenemos una franja integrada en que los yacimientos de IOCG, IOA y plata están todos integrados. Tenemos una franja de yacimiento de manganeso, básicamente, y esos son si no me olvido de ninguno. Sin embargo, si uno va a la franja de la depresión central, tiene dos tipos dos estilos de mineralización. Pórfidos de cobre, que están al norte de la falla que nosotros llamamos Antofagasta Chaca, que sería la que corre del camino a lo largo del camino de Antofagasta a Calama, al norte, y al sur, básicamente tenemos yacimientos digamos, de epitermales de baja sulfuración, que son los más importantes que ocurren ahí. Y si seguimos más arriba, llegamos a la franja del Oligoceno o la de la cordillera de Omega, donde hay un solo estilo de mineralización importante. Hay unas pequeñas cosas de otro tipo, pero básicamente eso. Y finalmente en la alta cordillera tenemos la franja de los epitermales, que son principalmente de alta sulfuración. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? La propiedad minera, ¿dónde se ha concentrado? Justamente en las franjas que están desde la depresión central hacia la alta cordillera. Esa es la zona donde uno ve, si uno mira un mapa de propiedad minera de Chile, ¿dónde está la propiedad minera? Está ahí. Y la propiedad donde opera, y ahí opera la gran minería. Todas las grandes compañías operan ahí. Y en la cordillera de la costa opera la mediana minería fundamentalmente y los pequeños mineros, básicamente. Y con razón, pues, ahí hay más variedad de estilos de mineralización, por eso es que los gallos se concentran en ese sector. Hay que ser muy bruto para ir a explorar a la alta cordillera. Bueno, parece que con el entusiasmo Pancho de repente desenchufa el cable ahí porque está complicado. Oye, Juan Carlos, nosotros con Pancho queremos agradecer que nos hayan invitado a presentar el libro y también queremos agradecer a Marco, oye, haber gentilmente haber cooperado con todo esto. Muchas gracias. Sí, me acoplo. A todos y me gusta verlos
me habría gustado ver a más del auditorio, pero no calzan aquí. Muchos saludos a todos desde muy lejos. Y muchas gracias, Juan Carlos, Marquardt y el colegio y los auspiciadores y Jorge y Natalia por tratar de traducir nuestra ensalada de palabras. Y hasta luego. Y cuídense y mantengan la cordura con el virus. Adiós. Bueno, Ya. muchas Adiós, gracias. Marcos. Muchas gracias a los expositores, a Marco como moderador, y los invitamos entonces a continuar con FEXMIN después de este descanso a las 3 de la tarde. Gusto verlos a todos. Adiós. Adiós. No.